vamos a empezar. Vamos a hablar hoy acerca del programa de evaluación del riesgo antenatal. Y pues vamos a hablar David Santiago, Laura Duarte, Manuel Díaz y Angie Castro. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control prenatal? Entre ellos está unificar los criterios entre los profesionales que realizan el control prenatal, también mejorar los estándares de calidad en la atención, determinar los factores de riesgos e intervenirlos, también detectar e intervenir tempranamente las patologías materno-fetales, clasificar el riesgo materno-fetal de manera oportuna, definir el nivel de la atención según el riesgo establecido, optimizar los recursos del control prenatal, disminuir la morbimortalidad materna y perinatal y educar a la futura madre. Siguiente. Entonces, el control prenatal pues, se define como el conjunto de acciones y procedimientos sistémicos y periódicos, los cuales van a estar destinados a la prevención, el diagnóstico y también el tratamiento de los factores de riesgo, que van a apuntar a reducir la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. El control prenatal permite controlar pues, el periodo perinatal, que es el momento que se considera de mayor morbimortalidad, en la vida del ser humano y también es la principal causa de muerte en la mujer joven, siendo esto pues un problema de salud. Siguiente. Entonces, ¿qué se realiza en la consulta de control prenatal por primera vez? Entonces, la primera consulta prenatal busca evaluar el estado de salud materno, los factores de riesgos biopsicosociales y también determinar el plan de controles. Debe realizar el primer control prenatal idealmente en el primer trimestre, antes de la semana 10 de la gestación, y debe tener una duración de 30 minutos. Si el control inicia tardíamente después de la semana 14 y sobre todo pues después de la semana 26 se deben incluir todas las actividades que fueron recomendadas en los controles previos, por lo que esta pues debe tener una duración de al menos 40 minutos. Y se debe suministrar a la paciente el carnet materno para garantizar que porte los datos de su control y debe ser actualizado en cada consulta. Siguiente. Entonces, en cuanto a la historia clínica e identificación de factores de riesgos, primero vamos a hacer la identificación de la paciente, todo lo que tiene que ver con el nombre, el número de documento de identidad, la edad, la raza, el nivel socioeconómico, bueno, etcétera. También los antecedentes personales, antecedentes patológicos, inmunizaciones previas, antecedentes quirúrgicos, nutricionales, traumáticos, de alergias y trastornos mentales. Siguiente. Entonces, en cuanto a los antecedentes obstétricos, entonces va a haber las gestaciones, el total de embarazos que la paciente ha tenido, los intervalos intergenésicos entre estos embarazos. Se recomienda un intervalo de 24 meses entre un embarazo a otro para así minimizar el riesgo materno-fetal, los abortos, si es que la paciente ha tenido, si han sido ectópicos, si ha habido antecedentes de placenta previa, abrupción de placenta, ruptura prematura de membranas, hidramnios o restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto a los partos, pues el número de partos, la fecha del último, si han sido únicos o múltiples, si fue prematuro o a término o un embarazo prolongado. La vía del parto, si es que este fue vaginal o instrumentado o fue por cesárea, si hubo retención placentaria, el número de nacidos, si fueron vivos o muertos, el peso al nacer, también si hubo requerimiento de unidad de unidad de recién nacidos, hijos con malformaciones congénitas, muertes perinatales. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, entonces se debe preguntar por la edad de la menarquia, el patrón de los ciclos menstruales, la fecha de las dos últimas menstruaciones, los métodos anticonceptivos que la paciente usó, antecedentes o la presencia de flujos vaginales,
También si es que hubo enfermedades de transmisión sexual, si es que hubo tratamientos de infertilidad y los resultados de las citologías. Y entre los antecedentes familiares, si es que hubo hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia, cardiopatías, diabetes, etc. Siguiente. Bueno, en cuanto a la gestación actual, pues se debe quedar registrado de una manera explícita en la consulta de primera vez como en las de control, ya que pues cada uno se debe preguntar por cada uno de los siguientes que voy a mencionar. Entonces, la edad gestacional probable, que se va a calcular ya sea por la fecha de la última regla, por la altura uterina o por la ecografía obstétrica. También, si es que la paciente acudió a urgencias o tuvo alguna hospitalización en el último mes. Si hubo presencia o ausencia de movimientos fetales, si la paciente presentó alguna sintomatología infecciosa urinaria, flujo vaginal, presencia de sangrado genital, presencia de amniorrea, contracciones uterinas, cefaleas persistentes, edema, que estos pues son signos de alarma. También si hubo signos o síntomas neurovegetativos, presencia de dolor abdominal, si el embarazo es deseado o programado, si hubo inicio tardío del control prenatal, preguntar las razones o las causas del inicio tardío. Siguiente. Bueno, entonces se debe hacer un tamizaje de violencia intrafamiliar y para esto se debe preguntar, en todos los controles se deben hacer 2 preguntas, que son si la paciente fue golpeada, bofeteada o pateada o lastimada físicamente o de alguna otra manera durante el último año. Si ha sido golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de otra manera durante este embarazo, o si fue forzada a tener relaciones sexuales durante el último año. Y si la respuesta es sí, para alguna de las preguntas, entonces la paciente debe quedar en seguimiento por enfermería o por trabajo social, por considerarse de alto riesgo psicosocial. Siguiente. No, mentiras, perdón. ¿La puede retroceder? Gracias. También se debe hacer el tamizaje para la depresión. Y pues para esto se debe realizar en el primer control y también en la semana 28 y en el tercer trimestre, en la consulta de puerperio, y se preguntan 2 cosas. Entonces, durante el mes pasado se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza con frecuencia, o durante el mes pasado ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas. Si la mujer responde sí a cualquiera de las preguntas iniciales, entonces se le debe preguntar, además de las 2 preguntas anteriores, si siente que necesita ayuda. Y en caso de detección de patología mental, entonces se debe consultar a psiquiatría o al equipo de salud mental. Siguiente. En cuanto al examen físico, entonces se debe hacer peso, talla, altura uterina, también valorar el estado nutricional, y con base en el índice de masa corporal, entonces se debe establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación, de acuerdo pues con los parámetros que están en la tabla. Y los pacientes que tengan un índice de masa corporal menor de 20 y mayor a 25 deben ser evaluados por nutrición. Y toda paciente que tenga una inadecuada ganancia de peso a las 28 semanas debe continuar su control prenatal con nutrición, con ginecólogo o enfermera. Siguiente. En cuanto a la altura uterina, entonces esta se debe realizar de forma rutinaria en todas las consultas de control prenatal después de la semana 24 y se registra con la gráfica de progresión que se ve en la diapositiva. Siguiente. También se debe hacer la toma de los signos vitales, todo lo que tiene que ver con pulso, respiración, temperatura, tensión arterial, el registro de la presión arterial media y el tamizaje de hipertensión inducida en el embarazo. Entonces la toma de tensión arterial debe realizarse con la gestante sentada, con el brazo a la altura de la aurícula derecha, después de mínimo 1 minuto de reposo y usando el primer ruido de Korolkov.
para la presión arterial sistólica y el quinto ruido para la presión arterial diastólica. Se debe realizar el examen físico completo en sentido cefalocaudal, incluyendo la cavidad bucal, y se debe también hacer la valoración ginecológica. Revisar lo que es el cuello, el útero, también el tamaño y la posición uterina, comprobar la existencia del embarazo y descartar una gestación extrauterina, o sea, embarazo ectópico, y también investigar si hay alguna patología anexial. Se debe hacer una valoración obstétrica, entonces el cálculo de la altura uterina, como lo expliqué en la diapositiva anterior, el número de fetos, la situación y la presentación fetal y la fetocardia. Siguiente. Entonces, en cuanto a los exámenes paraclínicos, se debe pedir un hemograma completo cada trimestre, también la hemoclasificación en el primer control prenatal, para la identificación de las mujeres que son RH negativos. Entonces, el test de el CUMS indirecto se debe solicitar si la paciente es RH negativo, si ha sido politransfundida o si tiene historia de hijos previos con anemia hemolítica. Si cumple con alguno de los criterios, entonces se debe solicitar en el primer control la prueba de CUMS indirecto. Si la prueba es negativa, entonces en la semana 24 se solicita de nuevo y luego se hace un seguimiento mensual. Se realiza la vacunación en la semana 28 y al momento del parto con 300 miligramos de inmunoglobulina anti-D, que debe ser intramuscular, y se hace el seguimiento con el CUMS indirecto, luego de la aplicación de la vacuna, de la inmunoglobulina anti-D. Y se debe esperar al menos un mes para evitar los falsos positivos. Si es que el CUMS indirecto es positivo, antes de la vacuna se debe tratar como una paciente que ya está vacunada, o sea que no requiere la vacuna. Y en cuanto a la prueba treponémica, se realiza en el primer control prenatal y se debe repetir cada trimestre. Entonces, si el resultado es positivo, se puede realizar la prueba no treponémica y determinar si se trata de una memoria inmunológica o de una infección que requiera tratamiento. Entonces, al tener una prueba treponémica positiva, se debe tratar a la paciente de inmediato con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, sin requerir una prueba de alergia previa. Si la paciente refiere ser alérgica a la penicilina, entonces se debe direccionar a un nivel de atención acorde para desensibilizarla. Siguiente. Entonces otros exámenes que se deben pedir son el uroanálisis. Se debe solicitar en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero para identificar bacteriurias asintomáticas, cistitis o pielonefritis aguda. También se debe solicitar el urocultivo en la primera consulta y si este es positivo, entonces se debe iniciar un tratamiento según el antibiograma por 7 días y luego se debe solicitar una semana después, determinado el tratamiento, otro cultivo de control. Y si es negativo, entonces no necesita solicitar más urocultivos de control. También la glucemia en ayunas, la ecografía obstétrica, la ecografía transvaginal que se realiza antes de la semana 13 en casos de sangrado, dolor abdominal para descartar un embarazo ectópico, los anticuerpos BH1 y 2, también el antígeno de superficie de la hepatitis B, el IgM para rubeola, el frotis de flujo vaginal, cultivo vaginal y rectal para el tamizaje de estreptococo del grupo E, pero esto se debe realizar entre las semanas 35 y 37. La citología cervicouterina, si es que la paciente no se ha realizado una en el último año, y la TSH, que se debe realizar a todas las mujeres que tengan una historia o síntomas de enfermedad tiroidea. Siguiente. Bueno, en cuanto a la toxoplasmosis, se deben solicitar los anticuerpos IgM e IgG. Si es que IgM e IgG son positivos y si es una gestación de menos de 16 semanas, entonces se debe realizar el test de avidez. Si es mayor de 16 semanas, se debe solicitar el de IgA. Si IgM es positivo e IgG es negativo, entonces se repite el IgG en 2 semanas
y se pueden considerar dos escenarios que son infección reciente si la prueba repetida de IgG que se realizó después de 2 semanas es positiva, o la presencia de anticuerpos IgM naturales si la prueba repetida de IgG es negativa. En este caso, si la paciente tiene IgM natural, entonces se recomienda realizar el seguimiento con IgG. Si IgM es negativa y IgG es negativa, entonces el seguimiento, si IgM es negativa e IgG es positiva, entonces se debe hacer un seguimiento mensual con IgM. Siguiente. Se debe hacer la educación para las pacientes en cuanto a toxoplasmosis. Entonces, algunas de las recomendaciones que se le deben hacer a las pacientes son eliminar el consumo de carne cruda o que esté poco cocida, también usar guantes, lavarse bien las manos, cuando se manipule carne, lavar adecuadamente todos los utensilios que tuvieron contacto con la carne cruda, lavar adecuadamente los vegetales que se van a comer crudos, usar guantes cada vez que se esté en contacto con la tierra, lavar las manos intensamente después de tocar tierra, mantener a los gatos domésticos dentro de la casa y alimentarlos con concentrados para este tipo de animales, y usar guantes mientras se limpia la arena del gato y lavarse bien las manos después de terminar de hacer esto. Siguiente. Bueno, también en cuanto a la vacunación durante el embarazo, pues se debe aplicar influenza estacional después de la semana 14, también tétanos, difteria y tosferina celular, que es una dosis única a partir de la semana 26 de gestación, y el toxoide tetánico difterico del adulto, que se debe aplicar según el antecedente vacunal. Siguiente. La formulación de los micronutrientes, como sabemos, pues con ácido fólico, se deben dar 1 gramo o 400 microgramos después de la consulta preconcepcional hasta el 6º mes de lactancia para reducir el riesgo de efectos del tubo neural. También el sulfato ferroso, 200 miligramos por día, carbonato de calcio en dosis de 1200 a 1500 miligramos para disminuir el riesgo de preeclampsia. ¿Me escuchan bien? Atrás, por favor. Eso. Bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la formulación de micronutrientes. Entonces, es importante que durante la gestación la madre consuma dosis adecuadas de ácido fólico. Entonces debe consumir 1 gramo o 400 miligramos como mínimo desde la primera consulta preconcepcional hasta el 6º mes de lactancia. Esto con el fin de reducir los riesgos de defectos del tubo neural, como la anencefalia o la espina bífida. También es importante que consuma sulfato ferroso 200 miligramos al día para evitar la anemia durante el embarazo. Y finalmente, también el carbonato de calcio, es importante consumir dosis de entre 1200 a 1500 miligramos por día para de esta manera disminuir el riesgo de preeclampsia. La siguiente, por favor. También entonces, entre todas las recomendaciones del cuidado preconcepcional, y entonces está la educación individual a la madre, a la pareja y a la familia de la madre. Entonces, deben tratarse aspectos relevantes, como por ejemplo el fomento de los factores protectores para la salud de la gestante y de su hijo. Entonces esto incluye hablar y explicar a la madre acerca de los estilos de vida saludables,
como por ejemplo eh, el ejercicio, el sueño, una adecuada dieta, una nutrición que supla todas las necesidades, evitar el alcohol, las sustancias psicoactivas y los medicamentos que pueden generar riesgo al feto. También hablar de las intervenciones acerca de la interrupción del tabaquismo, si es que la mamá es consumidora de tabaco. Y además, pues, un curso de preparación para el embarazo. eh, Incluye todo lo que la madre debe saber acerca del apoyo afectivo, del control prenatal, de la tamización del cáncer de cuello uterino, sobre violencia intrafamiliar, sobre la vacunación e incluso sobre la atención institucional del parto. También, antes de la semana 36, es importante brindar información a la madre sobre la preparación del parto, es decir, en el momento del parto, cómo debe manejar el dolor, cómo debe llevar a cabo el trabajo de parto, realizar una planeación acerca de este. Asimismo, junto con una enfermera, eh, acercarse a las fechas en las cuales podría llevarse a cabo el trabajo de parto, reconocer el inicio del trabajo de parto, eh, tener en cuenta cuáles son los cuidados del recién nacido, cuáles son los autocuidados que debe tener la madre posterior al parto y también asesoramiento acerca de planificación familiar. También entonces a las 38 semanas de gestación es importante hablarle a la madre acerca de opciones para el manejo de un embarazo prolongado en caso de que, sobre todo en las primigestantes, en caso de que el embarazo se prolongue por más de 40 semanas. También hablar acerca de la importancia de la estimulación del feto, hablar sobre la preparación para la lactancia materna, de cuáles son los beneficios que trae la lactancia materna al feto y a la madre, contarle que la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses y a partir de este punto entonces puede ser complementaria con otra dieta, incluso hasta los 2 años. También importante, sobre todo en la remisión a psicología, fortalecer los lazos afectivos que existen con su pareja y su familia, fortalecer el autoestima y el autocuidado de la madre, constituyen como factores protectores. También entonces es importante brindar orientación sobre los signos de alarma por los cuales la madre debería consultar oportunamente al servicio de urgencias, como por ejemplo los edemas en las extremidades que no desaparecen, que no se reabsorben normalmente. Las madres embarazadas pueden llegar a tener edemas en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, pero lo normal es que estos edemas se reabsorban. Cuando los edemas persisten e incluso se agravan, entonces es una señal de alarma para consultar. La sensación de vértigo, la cefalea constante, el dolor epigástrico, los trastornos visuales y auditivos, como los tinnitus o los fosfenos, que son un signo de alarma de cifras tensionales elevadas, cambios en la orina. Es importante explicarle a las maternas si notan una orina turbia, si sienten incomodidad al orinar, o si la orina es fétida o de un aspecto diferente. Las infecciones bacterianas en las vías urinarias y las infecciones vaginales son un factor de riesgo para el aborto espontáneo y para el parto a pretérmino. También entonces señalarle a la madre que el sangrado genital anormal o la salida de algún líquido durante la gestación es un signo de alarma por el cual debe consultar inmediatamente.
de igual forma el flujo vaginal de mal olor o de aspecto extraño, la disminución de movimientos fetales según la edad gestacional y la fiebre persistente por encima de los 38.3 grados. También hay que informar a las mujeres al principio del embarazo acerca de el plan de consultas que deben realizar. Es importante que cuando hagamos esto lo dejemos constatado por escrito, que le hablemos de el número de consultas, de la fecha probable de parto, de la duración y del contenido de todas las consultas prenatales y de opciones de atención para darle la oportunidad a la gestante de que transmita su opinión y de que sea una discusión abierta el plan con el equipo de salud. También es importante informarle a la madre, sobre todo dependiendo de las circunstancias, acerca de la sentencia C355 del 2006, acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta las tres causales y siempre y cuando cualquiera de estas tres esté certificada por un médico, que ya las conocemos, que es cuando existe un embarazo que se constituye como un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando existe una malformación grave del feto que haga su vida inviable, o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta sexual indebida que haya sido denunciada en su momento, o así como el acceso carnal violento, cualquier acto sexual sin consentimiento de manera abusiva, o que se trate de una inseminación artificial o una transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o también cuando se trata de casos de incesto. La siguiente, por favor. Listo, entonces la remisión a odontología. Este es otro de los pasos importantes en el cuidado prenatal. Entonces, esto se hace con el fin de valorar el estado del aparato gastrointestinal. Digamos, como parte de esta evaluación está la consulta por odontología para controlar los factores de riesgo de las enfermedades, graves como la enfermedad periodontal, las caries, también para fortalecer las prácticas de higiene oral y esta consulta por odontología debe realizarse en una fase temprana del embarazo. La remisión debe hacerse de rutina, sin importar si la madre ya se está sometiendo a algún otro tratamiento odontológico o si los hallazgos durante el examen físico son normales. De cualquier forma, hay que realizar la remisión siguiente. Listo, también entonces está la remisión al control prenatal por enfermería. Este es bien importante porque toda paciente en estado de gestación debe ser remitida a consulta prenatal con enfermería en los sitios donde se disponga de este recurso y donde sea cómodo para la madre. Entonces, el objetivo de esta consulta, de este control por enfermería, es apoyar el seguimiento de la gestante, de tal forma que estemos evaluando el cumplimiento de todas las actividades del programa de control prenatal. Entonces, la enfermera lo que va a hacer es encontrarse con la madre, verificar que esté asistiendo a todas las consultas, que esté tomando todos los cursos, que esté realizando de manera adecuada los laboratorios, las ecografías, también informar y fortalecer todo el componente educativo de la madre. Esta consulta pues es con la pareja o con la familia. De esa forma pues se fortalece también el vínculo con la familia, se fortalecen los hábitos de autocuidado, de dieta, de prevención del consumo de sustancias como el alcohol, las drogas, el tabaco. También pues continuando con la educación de la madre, pues fomentar la lactancia materna, reforzar
el aprendizaje acerca de los signos de alarma, de los deberes y de los derechos de la mujer gestante, en fin, es más que todo pues con el fin de informar a la madre y de evaluar, todas las actividades de la consulta prenatal. La siguiente, por favor. Listo, la consulta por nutrición, esta es bien importante. Toda gestante debe pasar por una interconsulta por nutrición desde el inicio del control prenatal con el fin de, primero que todo, establecer cuál es la situación nutricional de la madre al comienzo de su gestación, dar un diagnóstico apropiado a cualquier desorden nutricional a tiempo y definir un plan de manejo en caso de que sea necesario. Recordar que durante la gestación no se recomiendan las dietas encaminadas a bajar de peso, nada de dietas hipocalóricas en las gestantes, así cursen con exceso de peso, porque no hay estudios que respalden el beneficio de una dieta hipocalórica o de la reducción de peso en las maternas. Entonces, es mejor evitar ese tipo de dietas. Siguiente. Listo. Entonces, otra de las actividades de la consulta prenatal es la remisión al curso de preparación de la maternidad y paternidad desde que la paciente ingresa al programa. Entonces, este curso es básicamente otra actividad de educación, tanto para el padre como para la madre, y se basa pues en reducir el temor que genera el embarazo y la paternidad y la maternidad en los padres. También pues ofrecer información sobre los cuidados que deben tenerse en cuenta durante la primera etapa de la paternidad, brindar una preparación física y psicológica a los padres y a sus familiares para afrontar pues los cambios fisiológicos en la madre, todos los cambios durante la gestación, también todo lo que implica el embarazo en el ámbito psicosocial y todos los cuidados básicos del recién nacido. El siguiente, por favor. Listo, entonces también es importante que todas estas actividades, al igual que todos los controles, los laboratorios y las ecografías, queden registrados en la historia clínica obstétrica, de tal forma que todos los profesionales de salud que vean a la paciente tengan acceso a la historia clínica actualizada. Entonces, en la historia clínica obstétrica materna deben estar registrados todos los hallazgos clínicos con la fecha de consultas, debe estar la fecha probable del parto, deben estar los resultados de todos los exámenes paraclínicos, deben estar la curva de altura uterina actualizada, las cifras tensionales a lo largo de toda la gestación y todas las fechas de las citas de control. A partir de la semana 34 es importante que se entregue una copia a la madre de la historia clínica completa, de tal forma que cuando llegue el momento del trabajo de parto, de la realización del parto, pues la institución donde la madre llegue a realizar el trabajo de parto, pues pueda tener acceso a la historia clínica actualizada. El equipo de médicos, de ginecólogos, de enfermeras, todos deberán intervenir y controlar los riesgos biológicos, nutricionales y psicosociales encontrados en cada caso. Entonces, en caso de que se haya algún riesgo,
de cualquier índole en las pacientes. Entonces, iniciar las vías de tratamiento adecuadas, remitir a las pacientes a las interconsultas dependiendo del caso. Cuando se encuentre algún signo de alarma, entonces remitir a interconsulta por alto riesgo obstétrico, tener notas de remisión donde conste todos los hallazgos y las sospechas de, de todos los profesionales que la vean. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de las consultas de seguimiento y control. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta la referencia oportuna y que la referencia sea efectiva y segura, pues según si es necesario para seguir el control de la paciente. Bueno, hay que tener en cuenta que en un embarazo normal de bajo riesgo, el control prenatal debe ser mensual y debe ser realizado por médico general y también puede ser realizado por una enfermera con capacitación o especialización en cuidado materno-perinatal. Pues las pacientes ya deben ser valoradas por ginecobstetra en la semana 28 a la 30, también de la 34 a la 36, y pues esto depende también de la valoración del riesgo obstétrico. Ya después de la semana 36, los controles deben empezar a realizarse cada 15 días. Siguiente. Bueno, es importante, como había mencionado, la entrega del resumen de la historia clínica a partir de la semana 34 a la paciente para que ésta vaya al sitio de atención al parto. Esta sea anexada en la institución en la que se va a realizar el parto. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante tener en cuenta los pasos de la historia clínica del control. Entonces, siempre se va a hacer anamnesis en el cual se va a indagar sobre el cumplimiento de las recomendaciones y la aplicación de los tratamientos que han sido prescritos. Y en cada consulta de control prenatal se deben registrar los puntos como lo que sería la edad gestacional probable. Entonces, pues ya habían mencionado a mis compañeros cómo se tomaba. También se deben referenciar la asistencia a urgencias u hospitalizaciones que hayan tenido en el último mes. Pues recordemos que esto es cada control. Entonces, también se debe poner si han asistido a urgencias o han sido hospitalizadas, las causas de ello, los diagnósticos y pues los tratamientos que se les hayan dado. Se debe también anotar si hay presencia o ausencia de movimientos fetales. Se debe también notar si hay sintomatología infecciosa urinaria, ya sea tenesmo, disuria, las características en el caso de que presenten el flujo vaginal, pues si es anormal. También se debe anotar la presencia de apniorrea, si han tenido contracciones uterinas o si tienen signos pues de alarma como cefaleas persistentes, edema progresivo facial o también en las extremidades y pues si han tenido presencia de dolor abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, después de la anamnesis, para las consultas de rutina, entonces se va a hacer un examen físico completo en el cual se va a registrar tensión arterial y presión arterial media, que ya nuestra compañera nos había indicado pues cómo se tomaba, la frecuencia cardíaca materna y el peso y la talla materna para establecer el índice de masa corporal, que pues recordemos es muy importante tener en cuenta.
También hay que tener registro de lo que sería la altura uterina en cada control y la frecuencia cardíaca fetal, la cual pues se va a correlacionar con la edad gestacional. Y también se debe tener en cuenta, anotar los análisis de los resultados de los exámenes paraclínicos, y pues en el caso de que hayan anormalidades, debe registrarse el plan de seguimiento y el manejo que se propone para esto. Siguiente, por favor. Bueno, en general las consultas de seguimiento y control, se debe tener en cuenta que en cada consulta prenatal en los embarazos de bajo riesgo, se debe hacer valoración del riesgo psicosocial, con los factores que ya nos había mencionado Angie, o también con una escala que ya pues nos enseñaron, que sería la escala de Herrera y Hurtado. Y pues en caso de alto riesgo se deben seguir las recomendaciones pues, que ya mencionaron los compañeros. A nivel, bueno, a nivel trimestral se debe realizar lo que sería un tamizaje para la depresión materna y pues se debe definir la conducta de acuerdo a lo que mencionó Angie. Entonces, por lo menos es muy importante hacerlo en la semana 28, y de ahí definir si la paciente se debe remitir a ayuda psicológica o psiquiátrica. También se debe realizar un análisis de la ganancia de peso y del crecimiento uterino siguiendo el índice de masa corporal y las ganancias relacionadas con cada uno, y tener en cuenta que una gestante menor a 20 de índice de masa corporal o mayor a 25 debe tener un seguimiento específico por nutrición. También se tiene que tener en cuenta el seguimiento a la formulación de micronutrientes, y también se debe hacer seguimiento a lo que sería la educación sobre la importancia de la atención al parto institucional. O sea, pues decirles a las pacientes lo importante que es, digamos, según su grupo de riesgo, lo importante que sería el nivel de complejidad de la institución en donde sean atendidas. Y pues también se les debe informar y educar acerca de condiciones particulares o signos de alarma por los cuales deban consultar, como lo que sería el sangrado genital, la ruptura prematura de membranas, edema, vértigo, cefalea, dolor epigástrico, si presentan también trastornos visuales auditivos, cambios en la orina. Y pues ya hay que tener en cuenta que también a partir de la primera consulta de control prenatal se debe remitir al taller para la preparación de la maternidad y la paternidad. Bueno, también se debe educar y preparar para lo que sería la lactancia materna, y se debe diligenciar de manera completa la historia clínica obstétrica y dar indicaciones sobre lo que sería el siguiente control. Siguiente, por favor. Bueno, lo que sería la demanda inducida para consultas de control prenatal de pacientes inasistentes. Esto significa que pacientes que por diversas razones no hayan cumplido las consultas para control prenatal, lo que sería la IPS o el médico tratante debe inducir a la paciente a que vaya a las consultas, y mínimo debe ir a 4 consultas durante la gestación. O sea que si la paciente no está asistiendo, la IPS y el médico se deben encargar de que pues, la paciente reciba estas consultas de control. Y en el caso bueno, por la razón que sea, el médico y el prestador de IPS
debe consignar esto en la historia clínica, pues en el caso de que la paciente nunca asista, etcétera. Siguiente, por favor. Pues para terminar entonces, vamos a empezar con el diagrama de frecuencia de consultas mensuales. Tal se recomienda ofrecer a las mujeres con un embarazo de curso normal modelos de control prenatal que sean dirigidos por profesionales, ya sea en medicina general o en enfermería, que estén capacitados, o profesionales con especialización en cuidado materno-perinatal. La participación de rutina de los ginecostetras en la atención de mujeres en un embarazo de curso normal, pues no está recomendada para la mejoría de los resultados perinatales. Más sin embargo, está considerado como una recomendación la valoración del ginecostetra entre las semanas 28 y 30 y las semanas 34 y 36, de acuerdo a la evaluación de riesgo de la materna. Entonces tenemos ahora lo que son la evaluación de riesgo antenatal por trimestres, lo que es PERA 1, PERA 2 y PERA 3. Entonces esto es más o menos un resumen de todo lo que ya hemos dicho, de todas las actividades, las intervenciones y los procedimientos por trimestre. Entonces, empezando, tenemos la PERA 1 o primer trimestre. ¿Cuáles sus objetivos? Va a ser solicitar todos los estudios de laboratorio de evaluación prenatal correspondientes a lo que es el primer trimestre del embarazo. También determinar los riesgos de la madre en el embarazo y de alteraciones cromosómicas en el feto o en los fetos. Diagnosticar de manera oportuna y de manera temprana las malformaciones fetales que están afectando al bebé. Identificar de manera temprana las patologías maternas antes del embarazo. Todo esto que puede incidir en el curso normal del embarazo y pues llevarnos a un embarazo de alto riesgo. Se debe realizar entonces una historia clínica obstétrica completa, de acuerdo a ya las recomendaciones que anteriormente han dicho mis compañeros. También informar, educar y comunicar a la mujer sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. También describir todos los laboratorios prenatales que ya hemos dicho, el cuadro hemático, la hemoclasificación, la glicemia basal, parcial de orina, urocultivo, la IgG, la inmunoglobulina de rubiola. Esta no se solicita si ya tiene antecedentes en su historia previa al embarazo o si tiene alguna vacunación contra esta. También la prueba treponémica rápida, si esta es positiva, si llega a dar positivo, pues se da el tratamiento y después se hace una prueba no treponémica y se notifica. También la prueba contra VIH, esta se debe hacer con asesoría y consentimiento de la misma paciente. También el antígeno de superficie contra la hepatitis B, la citología cervicovaginal, esta si no se ha realizado en el último año y de acuerdo a pues la norma de detención temprana de cáncer de cervix. El IgG contra toxoplasma y la ecografía obstétrica en el primer trimestre para lo que es el tamizaje genético, que es entre las semanas 11 y 14. Periodo 2 o PERA 2, en el segundo trimestre, pues se realiza esto entre las semanas 20 a 28 de la gestacional. Mostrar los objetivos en esta, lo que se busca es la presencia de malformaciones fetales por ultrasonido, determinar el riesgo de parto pretérmino mediante realización de cervicometría y tamizar a las gestantes para la diabetes gestacional. Todo lo que se debe realizar son los laboratorios como cuadro hemático, parcial de orina, también la prueba diagnóstica para diabetes gestacional. Esto se realiza entre las semanas 24 y 28 y se tiene como recomendación que se le realice a todas las gestantes una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Y entonces tener en cuenta los valores normales, que es valores basales menores de 92 miligramos sobre decilitro, después de una hora de menor de 180 miligramos sobre decilitro y después de 2 horas menor de 153 miligramos sobre decilitro. Si alguno de estos valores de la prueba diagnóstica se encuentra por encima de los rangos normales, pues se confirma el diagnóstico como tal de diabetes gestacional y pues se tiene que mandar a interconsulta para saber, con especialistas para saber cómo hacer su tratamiento. También el COMS indirecto, se debe solicitar un segundo COMS de control entre las semanas 20 a 24
solo si la paciente tiene pues el RH negativo, y repetir después en la semana 28, antes de administrarse la anti-D profiláctica. Y también la IgM de toxoplasma mensual si tiene la IgG previa negativa. También durante la semana 18 a 23 más 6 de la edad gestacional, pues se realiza un ultrasonido del detalle anatómico, que debe ser realizada por un profesional que tenga un entrenamiento y un certificado, y quien examina cuidadosamente entonces cada uno de los órganos del feto, cada uno de los sistemas, con el fin de identificar si hay alguna malformación. También la cervicometría, que está indicada en pacientes con un antecedente de parto pretérmino y en la evaluación de una amenaza de parto prematuro. Tenemos el PERA-3, que con tal sus objetivos va a ser determinar el perfil de crecimiento fetal, ver cómo está ese feto y está creciendo bien, determinar alteraciones de la función placentaria y disminuir la incidencia de asfixia intraparto. Como laboratorios, pues tenemos que mandar el hemograma parcial de orina, el tamizaje de estreptococo del grupo B es muy importante, debido a que el estreptococo del grupo B pues, es una bacteria que se encuentra en el tracto gastrointestinal, pero puede colonizar también el canal de parto, y al estar en labor de parto y el feto pasar por el canal de parto, puede contagiarse por esta bacteria y puede llegar a producirse una sepsis neonatal que puede ser mortal. Entonces este tamizaje se hace para saber si la madre está colonizada y empezar a tiempo su tratamiento. También está continuar pues el IgM con toxoplasma mensual, la prueba treponémica rápida, también el segundo tamizaje para el VIH, y en las pacientes en las cuales no se ha realizado la prueba de tolerancia a glucosa, pues se debe realizar en la semana 28. La ecografía en el periodo de PERA-3, pues la ecografía de crecimiento o pruebas de bienestar fetal de perfil biofísico en el tercer trimestre no se recomiendan como tal de manera rutinaria, más sin embargo, pues se deben realizar en pacientes con sospecha de alteraciones del crecimiento fetal, o en caso de que las gestantes tengan algún antecedente de preeclampsia, de diabetes gestacional, antecedentes de una muerte fetal en el útero, o patologías crónicas como pueden ser diabetes mellitus o hipertensión arterial crónica, o hasta insuficiencia renal crónica. Entonces, en esta ecografía, para evaluar el crecimiento fetal, se utiliza para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, y más o menos se realiza entre las semanas 28 y 30 de gestación, o al menos 2 semanas antes del diagnóstico del trastorno hipertensivo del embarazo previo. Si este fue realizado antes de la semana 28, pues se repite otra vez cada 4 semanas en mujeres con antecedentes ya sea de preeclampsia, ya sea de preeclampsia previa o preeclampsia que haya requerido parto antes de las 34 semanas, o preeclampsia con un hijo que nació con un peso menor del percentil 10. También muerte intrauterina o abrupción de placenta, o la hipertensión arterial crónica. En caso de alguna alteración del crecimiento fetal, pues se debe consultar a obstetricia, y se solicita ecografía de localización placentaria en la semana 32, en los casos en los que previamente se ha reportado alguna placenta de inserción baja o placenta previa. También se debe solicitar el Doppler de inserción placentaria a partir de la semana 28, en los casos de pacientes con antecedentes cesárea o cirugía uterina, como la miomectomía o el legrado uterino. Como tal, el perfil biofísico fetal pues no se recomienda en pacientes con un embarazo normal, pues no se ha demostrado que haya beneficio materno o fetal asociado a este. Más sin embargo, este perfil biofísico se realiza en pacientes de alto riesgo, previa interconsulta obstetricia o alguna unidad de alto riesgo, y entonces se debe indicar en pacientes que tengan alguno de las siguientes patologías, como obstétricas, como embarazo postérmino, restricción del crecimiento intrauterino, disminución de movimientos fetales, preeclampsia, óbito fetal y demás, o algunas patologías médicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad renal o lupus. Y ya, a dormir. A dormir, chao. A mí pues